Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 3 correspondiente a la unidad didáctica de taller de modelamiento, perdón, análisis y diseño del sistema, disculpen, turno mañana del Instituto Superior Tecnológico Público Luis. ¿Sí? Como ya es costumbre, entre nosotros vamos a pasar pasando lista y en el chat van a colocar presente. Gracias. Mientras yo voy compartiendo la diapositiva que ya está dentro del sistema. El día de hoy vamos a ver todo lo correspondiente a ingeniería de requerimiento. ¿Correcto? Disculpe, ¿voy a compartir pantalla en Meet? ¿Perdón? Compartir pantalla en Meet. No, todavía no he compartido, Profesor, disculpe. En la semana 3 me sale como si yo hubiera contestado de la asistencia. Ya, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Listo, ¿pueden apreciar mi pantalla, por favor? Perfecto. Listo, ¿cómo se escucha mi voz? Gracias. A ver, vemos hoy día todo lo que corresponde a ingeniería de requerimiento. ¿Correcto? Nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos hablado de que necesitamos recopilar información con respecto a lo que el usuario o el cliente siempre nos ha pedido, ¿no? Siempre nos solicita. Entonces, ¿qué cosa es la ingeniería de requerimientos? Nos habla que es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente para un sistema de software. ¿Eso qué significa? Esto significa que lo que nosotros debemos realizar, ¿no?, es recopilar toda esta información que ellos tienen. ¿Qué técnicas utilizaremos? ¿Qué metodología utilizaremos? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es recopilar. Yo necesito recopilar. Para poder recopilar, utilizo técnicas que vamos a ver más adelante. Voy a utilizar algunos procedimientos en las cuales yo al usuario tenga que poder extraer de alguna u otra manera toda esa información necesaria que me va a permitir analizar el problema existente. Porque todo análisis que nosotros podamos realizar siempre va a ser basado en un problema. A nosotros nos van a llamar, nos van a decir, oiga, necesitamos contratar a usted. Tenemos un problema en determinado sitio. Ajá, perfecto. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber, preguntar. Es como cuando usted se va a un médico. Cuando va a un médico, ¿qué es lo primero que hace? El médico, ¿qué es lo que tienes? ¿Te duele esto? ¿Te duele lo otro? ¿Qué es lo que sientes? ¿No? Te empieza a tomar la temperatura y un montón de procedimientos ya establecidos. Es lo que te hacen. Igualito, nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a ir, vamos a preguntar, vamos a entrevistar a todas aquellas personas que están involucrados dentro de este problema. Y dentro de este problema nosotros vamos a tener que tener la capacidad, la inteligencia y las formas de cómo poder recopilar
para después poder analizar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué es lo que el usuario necesita, ¿no? Porque él tiene un problema. Si nos llaman como analistas, nos llaman como diseñadores o nos llaman como programadores, es porque ellos tienen algún tipo de problema. Y ese tipo de problemas nosotros tenemos que averiguar. ¿Cuáles son estos métodos? Más adelante lo vamos a ver. Definiciones. Tenemos varias definiciones con respecto a lo que es la ingeniería de requerimiento, de acuerdo a la IEE, que es el Instituto Electrical and Electronic Engineering, ¿correcto? Tenemos varias definiciones. Una de ellas que nos dice que es condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Otro es condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. Y otro concepto, ¿no?, es representación documentada de una condición o capacidad como en las anteriores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que son condiciones que el usuario nos tiene que dar, condiciones, respuestas que nos dan, que deban cumplir, que deban satisfacer alguna necesidad tanto de software como de procesos. Ya hemos visto los procesos de negocio. Entonces tenemos que ver eso. Habíamos hablado de los clientes A, B, C y D. Entonces aquí yo les vuelvo a recomendar, les vuelvo a decir, no necesariamente nosotros vamos a ir a desarrollar software. Nosotros podemos solucionar procesos, ¿correcto? Entonces, pero para esto yo necesito hacer combinaciones, ¿no? Entonces, ¿qué son los requerimientos? El requerimiento es una condición o una capacidad. Es como cuando ustedes se presentan a un trabajo, ponen requisitos: ser estudiantes de tercer ciclo, ser mayor de 18 años, tener las 3 vacunas. Entonces, esos requerimientos, esos requisitos, que entre comillas podríamos decir condiciones, entonces es lo que nosotros debemos de tratar de obtener del usuario, ¿correcto? ¿Y qué se encarga de esto? La ingeniería de requerimientos. Ahora vamos a ver otro tipo de conceptos, porque hay varios conceptos dependiendo también los autores. Tenemos, según CEI, la rama de la ingeniería del software, porque la ingeniería de requerimientos pertenece a la rama de software, aunque se está tratando de que esta ingeniería también ya sea una carrera exclusiva. Porque todas estas carreras han salido de la ingeniería de sistemas. Como ustedes pueden apreciar, ya no solamente hay ingeniería de sistemas, hay ingeniería de software, ingeniería informática y de computación, ingeniería de estadísticas e informática, ingeniería de base de datos. Ahora, la ingeniería de sistemas se ha ido aperturando cada vez más. Entonces, la ingeniería de requerimientos es una parte de la ingeniería de software. ¿Por qué de la ingeniería de software? Porque la ingeniería de software ahora se dedica a desarrollar software exclusivamente. Y es esa parte en la cual ya se van a trabajar los ciclos de vida, se van a poder trabajar directamente lo que sucede. ¿Correcto? Rama de la ingeniería de software que trata con el establecimiento de los objetivos, funciones y restricciones de los sistemas de software. ¿Correcto? Entonces, lo que nos pide acá es que se debe establecer cuáles son estos objetivos, cuáles son las funciones y qué restricciones debe tener el sistema de software. ¿Cuál es el objetivo? Un sistema de ventas, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones? Que deba calcular el IGB y deba ser emitido a través de un reporte. ¿Y cuáles son las restricciones? Que solamente lo trabaje el personal que está en caja.
después no lo pueden trabajar. ¿Correcto? Y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Asimismo, se ocupa de la relación entre estos factores con el objeto de establecer especificaciones precisas. Claro, o sea, hay que especificar realmente. No solamente yo voy a decir, debe calcular el 18%. Entre comillas, como especialistas, sabemos calcular. Pero nosotros tenemos que preguntarle a ellos, ¿y cómo haces tú para calcular el 18%? Y eso tiene que estar estipulado. ¿Cómo haces tú para escribir una boleta de ventas o una factura? ¿Cómo lo haces? Entonces, todos esos procedimientos se debe escribir, se debe detallar. Según Boyle, ingeniería de requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. Todo, todo acuerdo que se deba realizar entre la empresa y ustedes o la empresa en la cual ustedes trabajan, tiene que haber un documento en el cual se especifica completamente lo que debemos hacer. Y debe ser aceptado, ¿correcto? Porque ahí es donde comienzan todos estos grandes problemas. Siempre hablamos nosotros de qué? Hablamos, mira, esto ha sucedido, esto ha pasado, pero eso no lo has dicho, pero lo conversamos. Muchas veces tendemos a, cuando tenemos entrevistas, me ha sucedido, lo hablo por experiencia, que de repente en una reunión de trabajo me dice, oye, pero yo quiero que se puede hacer esto adicionalmente a lo que habíamos convenido por un contrato. Claro que sí, se puede hacer, vamos a hacer, claro, no te preocupes, lo vamos a hacer. Y en realidad, a la hora que tuvimos nosotros que realizar este proceso, no lo hicimos. Entonces, me vienen y me reclaman, pero tú me dijiste, pucha, que uno es un ser humano, ¿no? ¿En qué momento lo he dicho? No me acuerdo, ¿no? Entonces, todas estas cosas deben estar estipuladas en un convenio, en un contrato, ¿correcto? Y donde deben estar involucradas ambas partes, obviamente, ¿no? Y según Loucopoulos, nos dice trabajo sistemático, obviamente, porque es una secuencia lógica que existe a través de todos estos procesos de desarrollo de requisitos, a través de un proceso iterativo y cooperativo. ¿Qué significa esto? Que yo, si necesito recopilar algún tipo de información y no me he visto satisfecho, digamos, en esta técnica que utilicé para recopilar, yo puedo volverla a utilizar, o sea, se llama iterar, volver a hacerlo nuevamente, ¿no? Entonces, a eso se conoce como iterativo. Y cooperativo, es decir, que la persona a la cual uno va a tratar de conversar, entrevistar, dialogar, tiene que cooperar, tiene que estar inmerso en lo que vamos a hacer, documentando los resultados en una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento adquirido. Todo lo que ellos nos cuentan, todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos de alguna u otra manera nos van a informar de estos procedimientos, nosotros debemos documentarlo. Tiene que haber una evidencia de todas estas reuniones. Porque es importante, o sea, yo agarro, me entrevisto con cada uno de ustedes y al final saco un resumen de todo lo que se ha dicho. Y agarro y le digo, señor, acá está la copia de lo que nos hemos entrevistado. Pues, ¿está usted de acuerdo con lo que está escrito acá o no está de acuerdo? De repente ellos le pueden decir, yo no he dicho eso. Ojo, sucede normalmente. Lo hablo por experiencia a través de tantos años que he tenido desarrollando software. Yo desarrollo software desde el año 92, donde de repente sus padres todavía no habían nacido. ¿Correcto? Entonces, las conversaciones que uno ha tenido a lo largo de este
tiempo los tipos de entrevistas, olviden, son de los más tremendos. Después Leitch nos dice que es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. ¿Correcto? Intercambiar diferentes, ¿no?, puntos de vista. El usuario puede tener un punto de vista con respecto al problema. Nosotros podemos mirarlo desde otro punto de vista, pero al final nosotros debemos concordar con todo lo que está acá, ¿no? Eso es lo más importante, poder concordar. Y que esta recopilación nos sirva para poder modelar el sistema que vamos a realizar. Si nosotros no entendemos este tipo de requerimiento o el requerimiento no está muy bien establecido, entonces regresamos a lo que dijo los Cópulos. Debemos iterar, es decir, volver a hacer la entrevista, cambiar de repente la estrategia, ¿no?, porque el usuario o el cliente en estos momentos no tuvo tiempo, estaba demasiado rápido, y vamos a ver algunos tips más adelante qué no hacer en estos casos. Y de ahí viene el proceso. Ya hemos visto los conceptos de lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿no? Ahora vamos a ver el proceso de análisis de requerimientos, es decir, después de haber recopilado toda esta información, ¿cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos pensar? ¿Y de dónde viene el análisis, ¿no? El análisis viene, pues, igualito cuando ustedes le dicen, vamos a leer un libro. ¿Correcto? Lo contaban en el colegio, leemos un libro, ¿sí? Y cuando leamos este libro, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Saquen un resumen. Entonces van a sacar una síntesis de todo lo comprendido. No les van a decir, copia esto y vuelvo a pegar, que muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer, o buscar un resumen dentro de internet y poderlo pegar. En este caso va a ser muy imposible poder realizar esto. ¿Por qué? Porque de esto va a depender un software. Nuestro análisis debe ser sencillo y concreto. Ahora, si trabajamos solos, de repente no podemos tener muchos problemas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un grupo de trabajo donde están involucrados 2, 3, 4, 5, 10, 20 personas? Grupo de trabajos que se puede subdividir y después tengamos que reunirnos para poder conferenciar, intercambiar, discutir, porque discutimos constantemente. Pero nuestras discusiones se basan en determinados tipos de puntos de vista, porque ese es el problema. Yo creo que esto es así, pero ojo, el analista de sistemas, la persona que va a trabajar como analista, debe saber sustentar por qué, qué es lo que necesita demostrar. Y se demuestra con hechos, con conocimientos y obviamente con experiencia. A mí este color no me gusta. ¿Por qué? Porque este color daña la vista. Está demostrado estadísticamente, de acuerdo al estudio que hizo Pressman, que el color verde dentro del software molesta e irrita la vista de las personas. Y ya estamos hablando de un estudio. O sea, estoy yendo preparado para poder demostrar qué es lo que voy a hacer. Nosotros no podemos decir, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues eso no se da. Y de verdad que eso está prohibido. ¿Correcto? Entonces, en este proceso de análisis, para Pressman, es el proceso de análisis de requerimiento de software, se puede identificar en 5 etapas o etapas fundamentales. Reconocimiento del problema. ¿Correcto? Tenemos que reconocer el problema. Porque muchas veces, y lo vamos a ver más adelante y lo hemos visto, que una cosa es lo que nos pide el usuario, pero otra cosa es lo que en realidad el usuario necesita. A veces nos dicen, oye, necesito un software que con un botón haga todas estas cosas. Y en realidad no necesita eso, lo que ella necesita es otra cosa. Entonces, nosotros debemos saber y poder entender estas cosas.
Después tenemos la evaluación y la síntesis, ¿no? Evaluamos el problema y sacamos un resumen, analizamos. Después de este resumen ya viene la segunda parte, es el modelado, lo que estamos viendo en el curso de modelamiento. Ya tengo todo el análisis, tengo todo el resumen, tengo los procedimientos y empiezo a diseñar mis gráficas, ¿no? Empiezo a modelar. De ahí especifico lo que realmente necesita esta parte de la modelización y lo revisamos netamente o nuevamente con los usuarios. Una de las cosas importantes para de repente evitar estas cosas es que estemos interactuando constantemente con el usuario. Constantemente con el usuario. Entonces, el usuario es el que nos va a decir, es el que nos va a indicar, es el que constantemente me dice, yo no quiero esto, yo lo quiero así. ¿Por qué? Porque es el usuario quien va a trabajar con nosotros, no nosotros. Nosotros podemos agarrar y decir, oye, ¿sabes una cosa? A mí me gusta el color verde, me gusta a mí. O me gusta el color azul. O de repente el fucsia rosado, está bien, pero eso es lo que a ti te gusta. Y no es a lo que nosotros nos gusta, es a la persona o a las personas que van a utilizar. Son ellos los que van a trabajar día a día, de repente las 8 horas están inmersos en la computadora. Esos colores de repente les va a molestar, esto se llama ergonometría. Y lo primero que ellos van a hacer es que el sistema no sirve, el sistema no funciona, ese sistema es no sé, me da un dolor de cabeza y ojo. Les digo porque yo lo he visto en otras empresas. No es que me haya sucedido, lo he visto en otras empresas. Según Leucopoulos, que es con el cual más vamos a trabajar, él trabaja con 3 procesos. Uno que es elicitación de requerimientos, otro que es la especificación y por último la validación. Pero ¿qué cosa es la elicitación? Es una técnica que sirve para poder recopilar conocimiento o información del usuario. Esa es una licitación. Entonces aquí yo voy a utilizar esas técnicas, ¿no? Esas técnicas que me permiten a mí, o estrategias, digamos, que me permiten a mí agarrar al usuario y extraerle toda la información relevante con respecto al problema, ¿no? Yo creo que sería ilógico que agarre y diga, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Por esta pregunta, sí. ¿Tienes enamorado? ¿Tienes enamorada? ¿No? Por ejemplo, ¿cuánto ganas acá? Son preguntas irrelevantes dentro del contexto. Pero de repente, para poder ganar la confianza, podríamos hablar de otra cosa, que eso ya lo vamos a ver más adelante, a las técnicas que podemos utilizar. Elicitación de requerimientos. El propósito de la licitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes del problema, que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Nos dice acá, un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben, o sea, cómo se ven, y las cosas como se desean. Yo percibo un problema, pero en realidad yo deseo otra cosa. Mi pensamiento me dice, no, tú necesitas pintar esto de color verde, pero en realidad no necesitamos pintarlo de color verde, debe ser de un color azul claro, ¿no? Entonces, pero esa es la percepción, pero otra cosa es la realidad que nosotros utilizamos para estas cosas, ¿correcto? Y aquí vemos nuevamente la importancia que tiene una buena comunicación, ¿correcto? Que entre desarrolladores, analistas, modeladores y el cliente. Si no existe una buena comunicación, no vamos a poder obtener esta información, ¿ya? Porque esta comunicación con el cliente depende que entendamos sus necesidades. Ojo, al final de la fase de análisis de requerimiento, el analista podrá llegar a tener un conocimiento extenso del dominio del problema.
Nosotros podemos llegar a cualquier lado y podemos encontrar problemas. Una organización, como hemos visto en el análisis, tiende a tener muchos, demasiados problemas. Problemas de procesos, ¿no? Problemas administrativos, podemos tener problemas de personal, o sea, infinidad de problemas. Pero para poder resolver el problema o para poder entender qué cosa es lo que sucede, nosotros debemos tener una muy buena comunicación entre el usuario o el cliente y nosotros. Si no buscamos esa empatía, no vamos a obtener ningún tipo de información que sea verificable, ¿no? Es decir, puede ser ambigua y ese es uno de los grandes problemas. De ahí viene la especificación, ¿no? Puede ser vista como un contrato entre el usuario y desarrollador de software. Lo que hacemos acá prácticamente es mostrarle la documentación, las especificaciones, y ellos van a tener que, de alguna otra manera, entre comillas, validar o decir, mira, nosotros debemos realizar este cambio, esto no nos gusta, no nos has entendido muy bien, nuestro problema es tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos iterar nuevamente esta información, porque nosotros debemos, y después debemos corroborar. O sea, cuando entremos a la etapa de validar, nosotros debemos corroborar realmente que todo lo que ellos nos han informado realmente sea, y así es como funciona. ¿Ya? Y de ahí viene la validación, proceso que certifica el modelo de los requerimientos es consistente con las intenciones del cliente y los usuarios. Esta es una visión más general en el concepto común de validación. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es validar. ¿Pero cómo validamos? Validamos de distintas formas. A mí, por ejemplo, como les hice el ejemplo anterior, a mí personalmente me dijeron que para poder validar o para poder hacer, digamos, encontrar el IGB, ellos utilizan la siguiente fórmula. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta fórmula para poder validar que realmente lo que ellos están diciendo sea perfecto. Por eso, y no cometer el mismo error que ellos están pensando. De repente, también en alguna oportunidad, ellos están diciendo, señores, esto de acá no es como debería ser. ¿No? Yo les dije a ustedes, de repente nos dice el usuario, yo les dije que para hacer un cálculo necesitamos sumar todo esto, restar esto y lo multiplicamos y podemos tener esto. Es lo que ellos nos dicen. Pero nosotros podemos utilizar un cálculo directo, ¿no? Y también se lo podemos demostrar. Pero de todas maneras siempre va a existir una diferencia, digamos, en el tipo de actividades que se puede realizar, ¿no? Nosotros podemos aceptar lo que ellos dicen, pero internamente, a la hora que nosotros vamos a desarrollar el software, nosotros podemos hacer la optimización de todas estas actividades, que es lo más importante. ¿Correcto? Nosotros, si nosotros optimizamos esto, entonces, obviamente, todo va a quedar mucho mejor. La idea de desarrollar un software no es que sea tal y cual el usuario lo pide, debe ser tal y cual nosotros pensemos que haciendo de esta forma podamos resolver todos los problemas que ellos quieren. Al final el usuario te va a decir, yo quiero que cuando presione este botón haga tal cosa. Esa es la clásica de todos los usuarios. Yo quiero que cuando haga clic acá aparezca una pantalla, se imprima y genere un montón de cosas. ¿Se puede realizar? De repente sí se puede realizar. Pero sería la pregunta, ¿es necesario que se muestre la pantalla y que se imprima automáticamente cuando tú presiones? Sí. ¿Y qué pasa si el documento está mal hecho? ¿Y qué pasaría si tú te equivocaste en esa parte? ¿No crees tú que primero verificas y una vez que esté conforme, presiones, hagas otro clic para imprimir? Entonces, por ejemplo, le estamos dando solución a ellos. Le estamos diciendo, mira, te has equivocado. Y hacerle entender al usuario que realmente debe trabajar de esta forma, ¿no? Y hacerles ver que siempre han tenido muchos errores, señores. De acuerdo a la estadística,
figura que ustedes cuando hacían facturas manuales muchos se equivocaban porque no había una verificación y lo que ustedes eran rápidos. Entonces, eso va a cambiar. Áreas de problema. ¿Preguntas hasta acá? Señores, los que están al otro lado, ¿correcto? Perfecto, levanten su manito, por favor, para todos aquí estar conformes. Listo. Áreas de problemas. ¿Qué problemas podemos encontrar cuando hacemos, digamos, estos requerimientos? Porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que sucede? Poca calidad en la comunicación. Imagínense. Si eso lo llevamos en nuestra vida real, uno de los principales fracasos que existe en una pareja es la comunicación. Cuando no hay comunicación, se pierde todo sentido. Entonces, igualito sucede acá. ¿Cuáles son los problemas principales que podemos tener? La poca comunicación. No hablo mucho con el usuario, o el usuario se siente, digamos, presionado, porque pensará, si yo le cuento todo, de repente me va a votar. Porque esa es la clásica del usuario. El usuario tiene ese miedo de podernos contar las cosas y decir, ¿por qué? Porque se siente indispensable. Y un puesto de trabajo en estos momentos es una de las cosas. Uso de herramientas y técnicas no adecuadas. Existen muchas herramientas para poder recopilar información. También existen muchas técnicas. Pero también existen muchas personas a las cuales nosotros vamos a encuestar, a comunicarnos, pero estas personas no están de acuerdo con estos tipos de cosas. Entonces nosotros debemos buscar la forma de cómo poder trabajar con ellos. La tendencia a reducir el tiempo del análisis de requerimiento, otra de las cosas. A veces tenemos demasiada presión en que esto lo necesitamos para ayer. Y siempre ha sido eso. Siempre, de alguna u otra forma, a nosotros, no sé si les habrá sucedido eso, pero que les han dicho, necesito esto para ayer. El sistema normalmente es lo más normal. Dice la palabra de todos los días, cuando te dejan un trabajo dentro del sistema. Ingeniero, técnico, analista, técnico, ha llegado esto. Y cuando, no, esto es para ayer. O sea, ya tú ves en qué momento lo haces. Si te queda de madrugada, pero eso debe estar al día siguiente. Por eso es parte de la presión. Nosotros debemos estar acostumbrados a trabajar sobre presión. Nos van a presionar constantemente. Y si no estamos acostumbrados a este tipo de presión, lamentablemente nos vamos a ver mucho en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué hacemos? Oye, nosotros hemos planificado que para el proceso del análisis, para el proceso de entendimiento de todo lo que hemos hecho en la recopilación, son 3 días. Pero de repente vienen y nos dicen, hazlo en un día. No, pero es que en un día yo no voy a entender muy bien porque, mira, son cualquier cantidad de hojas. No sé, pero hazlo. Perfecto, lo hace, pero no lo van a hacer bien. Porque si yo mismo he estipulado que es en 3 días, porque 3 días, en esos 3 días tengo la capacidad de poder hacer un análisis, volver a resolverlo, porque hay que trabajar de esa forma. Imagínense, ¿no? Entonces vamos a tener problemas desde ese punto de vista. Siguiente, la no consideración de alternativas antes de especificar el software. Conversamos y dijimos de que nosotros no solamente estamos para desarrollar software, nosotros como analistas de sistemas, como diseñadores, no necesariamente podemos desarrollar software. No ustedes tienen la capacidad de poder trabajar no como analistas. Es decir, a ustedes lo contratan en una empresa y le dicen, miren, yo tengo un problema de un proceso de negocio, en la cual cuando viene un pedido va al empleado A. El empleado A lo recepciona y se lo pasa al empleado B. El empleado B lo que hace es verificar
que esté bien los datos que está colocando. Bien. Una vez verificado, lo pasa al empleado C para que le dé su visto bueno. Una vez que le dio su visto bueno, lo que hace el empleado C se lo regresa al empleado A para que lo pueda registrar. O sea, ya ese pedido está óptimo. Y el empleado A se lo envía al empleado D, que es el que autoriza, ¿correcto? Que autoriza la emisión de este pedido. Y regresa nuevamente el empleado C, que es el que le pasa la base para que haga el despacho. Imagínense la redundancia que está sucediendo ahí. No necesariamente yo voy a hacer un software para mejorar este proceso. Lo que yo voy a realizar es optimizar el tiempo. Ojo, yo optimizo el tiempo de estas opciones. Por ejemplo, yo ahora le puedo preguntar al empleador, ¿cuántos pedidos recibes en el día? Máximo 10 y casi diario 2. ¿Y el resto del tiempo qué haces? Nada, porque mi función es recepcionar pedidos. Entonces, tú puedes recepcionar pedidos y también puedes verificarlos, porque no tienes demasiado tiempo. ¿Correcto? Ahora, ¿eso qué significa? Que el empleado B ya lo votamos. No, tampoco. Se le puede asignar otras funciones. ¿Correcto? Entonces, la señorita o el señor empleado A recepciona el pedido, verifica que realmente esté lleno todos estos datos, lo registra, porque tiene que registrarlo, y se lo envía directamente a D para que él simplemente autorice y pase a C para que pueda ver. O de repente el mismo D lo pasa directamente ya en una 5 porque está todo verificado, está registrado y está autorizado. ¿Se dan cuenta? No necesitamos desarrollar un software. Entonces nosotros tenemos la capacidad, o van a tener la capacidad más adelante, de poder trabajar con esto. No piensen que el analista del sistema, el diseñador del sistema, necesariamente tiene que desarrollar un software. Eso es falso. Ustedes pueden proponer alternativas de solución, ojo, alternativas de solución, como dice el texto. Y la alternativa de solución te dice, mira, se puede utilizar de esta forma, o si quieres desarrollar un software. O sea, tenemos nosotros la obligación de colocar la alternativa. Pero muchas personas, colegas, no, tienes que hacer un software, tienes que hacer un software. ¿Por qué? Porque necesitan vender. Y no es esa la forma. Por eso existe la parte de la ética, ¿no? Una ética en la cual nosotros debemos contemplar eso. ¿Qué más? Cambios de los requerimientos debido a las variaciones en el ambiente y en la comprensión de tanto del cliente como del desarrollador. Es verdad. Por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando, ahorita, por ejemplo, el desarrollo, normalmente IGB 18%. Cambios en el ambiente. El gobierno dictamina que a partir del día 1 de mayo el IGB baja 15% sobre determinados tipos de productos. A otros productos se les va a disminuir el impuesto selectivo al consumo. Son ambientes externos que cuando estamos desarrollando de alguna u otra manera implica el cambio de forma. U otra cosa podría ser de que en el momento que hicimos toda la recopilación de requerimientos, los clientes o los usuarios, en este caso, se olvidaron de determinados temas. No lo vieron porque buscaron la necesidad con un punto y se centraron en ese punto. Y conforme se ha ido avanzando, uno se acordó y dijo, oye, esto nos habíamos olvidado. Entonces también es un área de problema porque tengo que regresar nuevamente para poder iterar nuevamente para poder hacer la recopilación de este tema. Vamos a ver, ahora sí, entramos de lleno a lo que nos interesa, estas técnicas, ¿no?, que se utilizan para poder recopilar.
En realidad son varias, pero acá utilizamos tres. Una que son las entrevistas, las otras que son las brainstorming, la lluvia de ideas o las tormentas de ideas, y el último, los famosos casos de uso. Para una entrevista, ojo, acá vamos a verlo a grosso modo, en la siguiente clase, que es hoy día mismo, vamos a ver, ¿no? Todas las pautas que puedan existir claramente con cada una de ellas, ¿no? Primero debemos preparar las entrevistas, debemos realizar las entrevistas. Cuando realizamos las entrevistas, nosotros tenemos una apertura, debemos aperturar esto. Tiene que haber un desarrollo de lo concerniente con lo cual vamos a hablar y después vamos a tener una terminación. Y por último, nosotros que hemos hecho la entrevista, vamos a hacer un análisis de estas entrevistas. Los brainstorming, ¿no? Igualito van ustedes a preparar, van a generar, van a consolidar, van a revisar las ideas de todo este grupo de trabajo, ¿no? Que ustedes van a juntar y ellos van a empezar a expresar las ideas. Ustedes o el grupo de trabajo, porque no solamente para hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿no? O un focus group, ustedes no van a trabajarlo solos, siempre tiene que haber un grupo de trabajo, un grupo de apoyo que ayude a revisar. Después se empieza a hacer un taller en el cual se consolida todas estas ideas y algunos de ellos no estarán de acuerdo y podrán eliminarse por votación o porque realmente no es prioridad estas cosas, ¿no? Y obviamente se debe documentar. De ahí vienen los casos de uso, ¿no? Los casos de uso lo vamos a ver específicamente, o ya lo estamos viendo en modelamiento, ¿no? Los casos de uso, ¿qué son los casos de uso? Son los procesos de negocio, ¿correcto? Proceso de negocio se ve desde el punto de vista administrativo, caso de uso se ve desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Caso de uso, conjunto de actividades, proceso de negocio, conjunto de actividades que tienen un determinado fin, que tienen entradas y salidas, ¿correcto? Caso de uso, conjunto de actividades sobre un proceso de negocio que se realiza dentro de una empresa que tiene como resultado un servicio o un producto, o sea, vendría a ser lo mismo, sino que son vistos desde puntos distintos. ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Preguntas en el lado de ustedes? Al otro lado, el lado. El resto, por favor. Profesor, una pregunta. Ahora sí, ya ves, coach. Usted ha tenido con respecto al caso que anteriormente había mencionado con este trabajo lo necesito para ayer. Claro. Y esa presión, decir, me envío un trabajo a las 9 de la noche y lo necesito para mañana a las 7 de la mañana. ¿No le llegó a pasar en un trabajo? Sí, sí, claro, por eso es que yo hablo, ¿no? O sea, normalmente existe esto. La parte informática, cuando en una empresa, vamos a ser claros, cuando en una empresa nosotros desarrollamos o estamos como desarrolladores, como ingenieros, como programadores, como técnicos, nosotros tenemos un horario de entrada. Muchos no tenemos horario de salida. Eso implica también de que tú tengas de repente una muy buena remuneración. Entonces, hay veces tú trabajas 24/7, ¿no? Entonces, más si trabajas en una entidad financiera, en un banco, como he tenido la oportunidad de trabajar en el BCP, ¿no? 24/7. Pleno el cumpleaños de mi madre, pleno Navidad, pleno Año Nuevo, te llaman, necesitas que vayas automáticamente y tengas que realizar. Entonces, son cosas que uno realiza, por si acaso. Entonces, ese es trabajar sobre presión. Entonces, y eso es lo que se desarrolla. He tenido oportunidades en las cuales me han dicho, necesito 5 de la tarde, estoy saliendo. Oye, te llama el jefe. No, le digo, te llama. Sí, jefe, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Oye, necesito este reporte urgente mañana porque van a venir determinados clientes y necesitamos hacer una venta estratégica. Pero lo necesito, ¿eh? Ya tú ves. Nada más, o sea, no te gritan, no te dicen nada, pero ya es parte de tu responsabilidad. Pero puedo hacer pago. Sí, no, y por eso está tu pago que te dan mensualmente. O sea, no es que en ese momento te van a pagar sobre el tiempo, ¿no? Ahí viene y te dicen, pues, oye, ¿sabes una cosa? Eh, disculpen, ¿no? Pero de repente dices, tienes un plancito. Has quedado con tu enamorado, estás de aniversario, vas a salir con tu esposa, vas a salir con tus hijos, discúlpame. No puedo porque en esto, pero ya tengo planeado, lo veo acá, discúlpame, me quedo. Y ahí como seguro que estás con otra y de verdad, lo digo por experiencia, yo lo digo por experiencia porque me ha pasado a través de los años. Yo tengo 57 años, yo programo desde el año 82. Todo este tiempo he desarrollado software, he sido ingeniero de sistemas, he sido analista, jefes y un montón de cosas, ¿no? Tengo una pequeña empresa y ahorita sigo trabajando, pero ya obviamente yo no, ya están los empleados. Entonces, esa es la situación. Por eso te digo, ¿no? O sea, sucede normalmente, que no es todos los días, pero sí sucede, en las cuales te dicen, necesitas trabajar, necesito esto para ir. Pucha, pero oye, yo me estoy yendo, no, ahí está, nomás te dicen. ¿No? Claro que tampoco te van a votar, pero ya sabes de cualquier cosa que tú necesites, ahí está. Es parte de tu responsabilidad, es parte de la ley. Como que hay personas que le llegan y se van. Te digo porque también lo he visto y me ha sucedido. O sea, yo simplemente agarro. Ese no es mi problema. Yo trabajo hasta las 5 de la tarde. Yo me voy. Que lo dicen muchas personas. Pero yo sí te puedo decir con toda seguridad, informática tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida. Necesitamos que todas estas, por ejemplo, soporte técnico, se valoran 4 o 5 computadoras, están todo el día. Y hay empresas que dependen de las computadoras, no de las personas, sino de las computadoras. Necesitamos que estas 5 computadoras mañana estén funcionando. Pero hay que ir a buscar repuestos. No sé, ustedes son magos. Y al día siguiente las máquinas están ahí, todo el mundo está trabajando. Es la forma como se trabaja. Que nos hemos acostumbrado más, no sé. Pero si ustedes van, cuando han revisado, no sé si han tenido la oportunidad de poder revisar en los periódicos, se necesita personal que trabaje sobre presión, inclusive, ¿no? Ahí dice que trabajen sobre presión, que sean proactivos, ¿no? O sea, proactivos, sí, yo te doy soluciones y me puedo quedar hasta más tarde, ¿no? Que trabajen sobre presión porque te van a gritar, te van a exigir, y si te sientes mal, chao, ¿no? Había una chica, les cuento una anécdota, cuando trabajaba en el BCP, en desarrollo, había una ingeniera que había llegado, era de la San Martín, llega muy pituquita ella, trabajando, se desarrollaba muy bien, llegó un momento que tenía que entregar un trabajo. Necesitamos este trabajo a las 8 de la mañana. No, sí lo hago. Dieron las 12 del día. ¿Ya avanzaste? Sí, estoy acabando. Dieron las 4 de la tarde. No, todavía no terminé. ¿Cómo es posible? Ya el jefe viene y grita. ¿Cómo es posible? Eres un irresponsable, eres un inútil. 5:30 de la tarde, llore. Al día siguiente presentó su renuncia. No está acostumbrado a trabajar sobre eso. ¿No? Y esa es una de las cosas, ojo, yo le voy diciendo a usted. Y con esto no estoy diciendo que se cambien de especialidad, ¿no? Por si acaso, pero es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo nos exige. De repente, como le dije, ¿no? 24%. Claro que eso también está, obviamente, con la parte de la remuneración. No te pagan y te van a exigir, bueno, ¿no? Tú puedes decir, discúlpame, ¿no? No compensa esta situación y de repente pueden negociar. ¿Correcto? Listo, Norma, levantate la mano, dime. Acá la tengo. Yo tengo la mano levantada, entonces bájala. Claro, uno levanta y la baja. Vuelve a presionar la manito para que quede bajo. Listo, ¿todo claro hasta acá, señores? Por favor, para continuar con la segunda parte. Sí, dime.
Dime, Catherine. Ah, ya. Sí, sí. Listo. Entonces nos vamos con la segunda parte en la cual nosotros vamos a especificar claramente todo lo que hacemos. Aquí estamos viendo prácticamente algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Sino que lo anterior está preparado para ustedes y esto normalmente es lo que yo lo enseño dentro de lo que es la universidad. Pero creo conveniente que ustedes también deban conocer esta parte, que es muy importante, porque es parte de nuestro trabajo, parte de lo que debemos hacer. Si desean ser analistas, sean uno con nosotros. Vamos a ver todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Se está compartiendo mi pantalla? No. Ah, ya. ¿Ves? Me había olvidado entonces compartir. Y ahora, perfecto. Entonces vamos a ver toda la parte que es ingeniería de requerimientos, el contenido que vamos a ver hoy día. A ver, ya esta fotito creo que lo hemos visto, pero de todas maneras lo vamos a especificar. Cuando hablamos de requerimientos, ¿esto qué significa? Cuando nosotros hablamos de requerimientos, siempre el usuario, ¿correcto? El usuario me va a pedir, me va a decir, oye, esto es lo que yo necesito. Yo necesito que tú me des esto. Te va a llamar y te va a pedir, necesito esto. Perfecto. Pero cada uno, como decía anteriormente, cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta con respecto a un problema. Por eso es que vemos un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la realidad de los requerimientos, entonces nosotros decimos que tenemos una parte que nos dice, oye, necesito esto, ¿no? ¿Cómo lo explica el usuario? O sea, ¿qué es lo que quiere? La forma como él lo dice. Pero en realidad, lo que él necesita está al final. Solamente es una suma común. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender con estos requerimientos. ¿Cómo vamos a obtener toda esta información, analizar y validar y poderle decir al usuario o a nuestro cliente, mira, lo que tú dices no es completamente la realidad. Lo que tú necesitas en realidad es eso. Y tienen que sustentarlo, porque la idea es sustentar, la idea es de que el usuario o el cliente entienda de que lo que él pide no es que sea imposible, ¿no? Sino que realmente no cumple o no va a cumplir las necesidades. He tenido la oportunidad, cada vez que yo les hablo, les voy a hablar por experiencia, ¿no? Tengo tantos años trabajando, se les habla por experiencia, y eso es lo importante dentro de esta labor de docente, de ingeniero, de que hayan laborado en una empresa. Y siempre es bueno a veces preguntar a sus profesores, ¿no? ¿Y en qué empresas usted ha trabajado? Porque es importante, como eso tampoco es de inquisidores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que, como le dije anteriormente, viene el cliente y me dice, oye, una vez viene un amigo y me dice, necesito comprarme una lava, recomiéndame una. Y yo lo primero que hago, ¿no? Siempre es preguntarle, ¿y para qué lo necesitas? No, quiero comprarme una de última generación, me dice, lo último, ¿cuál es lo último? Tal. Pero está carísima. Yo tengo plata, yo lo puedo comprar. Entonces yo le pregunto, ¿pero para qué lo quieres? Ah, es que voy a trabajar Office y voy a trabajar Word en mi casa. Y ahí mi hija para que juegue. O sea, es como decir, quiero comprarme un carro Ferrari para manejarlo pues en San Juan, Villa María, Villa Salón, ¿no? Estoy comprando un carro que corre a 400, 300 kilómetros por hora
para manejarlo a 20 o 30 kilómetros dentro de la ciudad. Es ilógico. Entonces, muchas veces es igualito. El usuario te pide ciertas cosas, pero en realidad lo que él necesita no cumple su realidad. ¿Correcto? Y para eso está la ingeniería de los requerimientos. Ahora, aquí prácticamente estamos repitiendo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Conjunto de actividades involucradas en el descubrimiento de documentos, proceso de recopilar, analizar y verificar, ¿no? La ingeniería comprende todas las tareas relacionadas, todo esto ya lo hemos visto en el video anterior. Y acá sí comenzamos, ¿no? ¿Qué es un requerimiento? Ojo, ya como requerimiento exclusivo, no como ingeniería. Es una condición, ojo, o capacidad necesaria para un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Un requerimiento. Condición o capacidad. Por ejemplo, cada vez que el cliente haga clic en un determinado botón, deba realizar algo. Esa es una condición. Correcto, así como les hablaba a ustedes, que sean mayores de 18, que tengan sus 3 vacunas. Entonces aquí un requerimiento es una condición que deba cumplir esta parte del sistema que deba realizar. ¿Correcto? Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente de un sistema para satisfacer un control. ¿Correcto? La importancia, la parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Nosotros podemos ser expertos desarrolladores, podemos ser expertos diseñadores, podemos saber analistas. Pero si nosotros no tenemos una muy buena información, no sabemos qué es lo que vamos a construir. Muchas veces, nosotros, cuando nos sentamos dentro de la computadora, y no sé si les habrá pasado a ustedes, a veces queremos escribir y no sabemos qué escribir. Uno se queda en blanco. Uno se queda en blanco, exactamente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto a sentarnos y recién pensar cuando estamos en la computadora. Pero mientras pensamos y reordenamos nuestras ideas, ¿cuánto tiempo pasa? ¿No? Por eso es necesario, ojo, la computadora nos permite, nos ayuda a resolver algunos casos, pero nosotros debemos ya tener en la mente lo que vamos a realizar. Yo necesito realizar un texto, pero ya en mi mente sé qué texto voy a escribir y utilizo el Word de Office para poder escribir. Pero si yo no sé qué voy a escribir y recién me voy a sentar a pensar, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo recursos, que es importante, porque estoy gastando luz, estoy gastando equipo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros queremos construir un software, debemos saber qué queremos construir. Ahora, bueno, también tenemos que desarrollar todo lo que son las interfaces, todos los detalles técnicos y todas esas cosas que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Los requerimientos se deben descubrir antes de empezar a construir un software, obvio. Si yo no sé qué requisitos tiene mi sistema, ¿cómo lo puedo construir? Yo necesito un empleado. Primero lo contrato y después le pregunto qué sabes hacer. Es ilógico, ¿correcto? ¿No? Entonces, esto también nos dice lo mismo. Los requerimientos se deben descubrir antes de empezar a construir un producto y puede ser algo que el producto debe hacer o una cualidad que el producto debe hacer. Entonces, es importante tener nosotros el conocimiento necesario para saber qué desea, qué tiene para poder elaborar. Ojo, eso sí es importantísimo. Aquí estamos viendo, digamos,
pequeño mapa conceptual del seguimiento de cómo se realizan estas cosas. Simplemente esta parte de conocimiento. Acá tenemos todo un diagrama de secuencias en las cuales me dice qué hacer cada uno. Todo esto está subido en el Classroom, toda esta diapositiva lo tienen ustedes, lo pueden visualizar más adelante. Por lo tanto, se especifica qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace y cómo debemos avanzar. Acá tenemos el modelo de cascada, ¿no? Lo que hacemos nosotros en la primera parte, que es la definición de requerimientos, donde nosotros vamos a tener que entablar, entender todas estas cosas. De ahí ya viene el diseño, ¿no?, del software y del sistema, la implementación y pruebas unitarias, ¿no?, y todo lo demás que pueda haber. Acá tenemos el ciclo de análisis de requerimientos, extracción de requerimientos, o sea, ¿qué es lo que sucede acá?, ¿no? Necesidades de los usuarios, información del dominio, información del sistema existente, estándares de regulación, etcétera, etcétera. O sea, para poder extraer todas esas cosas yo necesito utilizar todo eso. Una vez que yo haya extraído todos estos requerimientos, recién viene el análisis de requerimientos. Como le digo, toda esta primera parte es mucha documentación porque debemos documentar, debemos escribir qué cosa es lo que nos piden, qué cosa es lo que nosotros ofrecemos, cuáles son los cambios que puedan existir durante todo este tiempo y lo principal es validar. Nosotros debemos validar que esos requerimientos o que las cosas que ellos nos están solicitando realmente nos sirvan. Porque eso es lo importante, ¿no? Porque ellos pueden pedir, ellos pueden hablar, pueden decir, necesitamos esto, queremos esto, y hay que hacerlo. No, tenemos que validar. Extracción de requerimientos. ¿Cómo extraemos estos requerimientos, ¿no? Existen diferentes métodos de extracción de los requerimientos, como son entrevistas con el cliente y con los futuros usuarios, encuestas, documentos entregados por los clientes, prototipación, sistemas antiguos, ¿no? Todo esto de acá nosotros vamos a verlo. O sea, ¿cómo puedo extraer? De repente me llaman y me dicen, ingeniero o técnico, mira, lo que pasa es que yo tengo un software, pero lo compré en el año 2000, o me lo hicieron en el año 2000. Y ahorita yo estoy cambiando de equipo porque ya del año 2000 yo tenía mi Pentium, ahora tengo Core i5. Entonces ya este software ya no está funcionando, se para colgando porque la versión no está soportando. Entonces lo que yo necesito es que me hagas uno nuevo. Ajá. Entonces yo puedo extraer funcionalidad de este sistema, porque me empiezo a revisarlo, lo empiezo a ver. Ah, tú quieres algo parecido, por ejemplo, ¿no? Y obviamente de todas maneras voy a tener entrevistas con los clientes, todo para ir mejorando y obtener un producto. Porque yo no le voy a sacar copia fiel del original para desarrollarlo. Eso es ilógico. Es importante tener en cuenta que en muchos casos el cliente no sabe al inicio del proyecto cuáles son sus requerimientos. En este sentido, es más un proceso de definición y descubrimiento de requerimientos junto al cliente que una extracción de algo existente. Bueno, esto también es clásico dentro de las empresas. Y acá lo tomo yo no como parte de un problema. Muchas empresas agarran, se reúnen entre ellos, tienen sus reuniones, hablo de jefes, hablo de algunas entidades, y empiezan a alertar con respecto a lo que tienen, porque eso es normal. He desarrollado un software que hace esto, que hace lo otro, me controla por acá, y la otra persona o el otro empresario no lo tiene. Lo primero que hace, busca a un ingeniero, busca a alguien y dice, oye, necesito que tú me hagas esto. ¿Para qué lo quieres? No, tú hazlo. O sea, ellos realmente no lo necesitan, sino lo que pasa es que quieren estar a la par con
colegas, con el resto de los empresarios, para que puedan, digamos, también alardear, ¿no? Por eso que muchas veces hay usuarios, hay clientes que no saben qué es lo que quieren. Y uno tiene que tratar de buscar junto con ellos los problemas que ellos realizan. Mira, tú realmente no necesitas esto, pero lo que sí necesitas es esta otra cosa. Este plan B, este plan C, ¿qué te parece? Ya vamos a trabajar, ¿no? Y eso es lo que nos dice acá. Aquí entramos con una parte que es algo cómico, que es lo que realmente la gran mayoría no cree y sucede, porque esta parte cómica sucede. Tenemos ahí, por ejemplo, uno que nos dice: voy a necesitar conocer tus requerimientos, le pregunta a la chica y es analista, ¿no? Voy a necesitar conocer tus requerimientos antes de empezar a diseñar, no, perdón, a antes de empezar a diseñar el software, ¿correcto? Le pregunta ella. Antes que nada, ¿qué estás tratando de lograr? O sea, le está preguntando qué es lo que quieres, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y él responde: intento hacer que diseñes mi software. O sea, le dice: yo quiero que tú me diseñes el software. Está bien, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Y ella le contesta: me refiero a qué intentas lograr con el software. O sea, yo te digo, yo voy a hacer un software. ¿Qué es lo que quieres? No sé, tú haces el software. ¿Qué me puedes brindar? No voy a saber qué puedo lograr hasta que me digas lo que el software puede hacer. ¿No? Y le dice: intenta a meter esta idea en tu cabeza. El software puede hacer cualquier cosa que yo diseñe que haga. Se queda mirando. ¿Puedes diseñarlo para que te diga mis requerimientos? O sea, el cliente no sabe lo que quiere. Ojo. Y le pide a ella: hazme un software para saber qué es lo que quiere, ¿no? Pero ojo, aquí también nosotros, acá también se da esta situación de que planteamos mal la pregunta. Aquí no le echemos completamente la culpa al cliente, que el cliente no sabe preguntar. Acá lo que tenemos que ver también es que nosotros debemos tener la capacidad de saber qué plantear, qué preguntar, qué decir, ¿no? Yo no voy a decirle: oye, ¿qué cosa es lo que necesita, qué quiere, ¿no? Yo lo primero tengo que buscar la forma y la manera de cómo puedo trabajar estas cosas. Vamos a ver un poco acerca de las entrevistas y las reuniones. Son técnicas de recuperación o de recopilación de información, ¿no? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Debemos publicar previamente una agenda y seguir. Es necesario, ¿no? Decir: se va a realizar una reunión de tal hora a tal hora y van a estar involucrados ¿quiénes? ¿No? Ahí viene. Incluir a las personas apropiadas. Ojo, si yo estoy hablando de que necesito hacer un software para ventas, entonces, entre comillas, los que están inmersos son personas de ventas. Yo no puedo meter a personas de almacén, no puedo meter a personas de producción, ¿no? No se invita a una reunión a un actor importante por los temas tocados. Tenderá luego a asistir a todas las reuniones para no perder nada. Si se invita a alguien que en la práctica no tiene relación con el tema de la reunión, puede distorsionar la reunión y no asistir a reuniones posteriores. ¿Qué sucede con esto? Porque les decía, ¿no? ¿Qué hace en ventas un almacenero? Por ejemplo. No, pero yo soy el que abastezco los productos, está bien, pero tú eres un soporte, tú no eres directamente en venta. Y la idea que él tiene en venta, de repente distorsiona ideas con respecto a ventas, ¿no? El almacenero cambia estas cosas y las otras personas de repente dicen: ah, sí, es verdad. No, pero no puede ser. Y lo que sucede es que comienza a distorsionarse y las reuniones comienzan a crecer y se vuelven y se tornan un poco aburridas. Es importante
en una reunión se tenga una persona que sea la que se encargue desde un punto de vista de dirigir y no desviarnos a otro lugar, ¿no? Manejar las personas que no pertenecen a la reunión. Señores, muchas gracias. Usted está invitado, pero por favor yo le rogaría, le permitiría que se mantenga en silencio y que solamente escuche. Si usted quisiera opinar, levante la mano y si está de acuerdo el tema, lo dejaré seguir, pero si usted quiere hablar otro tema, simplemente le voy a tener que cortar. Parte de, ¿no? O sea, manejar a las personas. No agendar reuniones justos antes de la hora del almuerzo o de la salida, porque muchas personas, pues, yo digo, todos almuerzan a la 1 y quiero hacer una reunión a las 12:45. Donde yo sé que mi reunión me va a tomar más de media hora. Entonces, estamos dentro de la hora del almuerzo. Y las personas respetan mucho el almuerzo de un trabajo. Ese es mi hora de almuerzo y mi almuerzo no toca nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos, con tal de acabar la reunión, van a hablar cualquier cosa. Sí, sí, no te preocupes, ya, listo, chao, chao. Y van a salir. Y eso es uno de los grandes problemas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto. Y a las salidas también, ¿no? Y a las salidas también. Procurar se respeten los horarios de inicio y término de las entrevistas y de las reuniones. Muy importante, señores. En una reunión, si yo quiero entrevistar a alguien 10 minutos, tienen que ser 10 minutos. Yo no puedo mandarme 20 minutos ni 25 minutos porque esta persona también ya agendó. Esta persona ya de alguna otra manera tiene otros compromisos adquiridos y yo no puedo tener la libertad. Por eso es que nosotros debemos tener la suficiente capacidad para saber que en este tiempo para mí es suficiente poder entrevistar a esta persona o a este grupo de personas. ¿Qué más tenemos? Llevar tarjetas de presentación, o sea, ya vamos a ver dentro de las entrevistas y locales algunos tips que podemos realizar. Llevar tarjetas de presentaciones y presentarse al inicio de la entrevista si no lo ha hecho anteriormente con algún participante. ¿Correcto? Señores, buenos días. Señorita, buenos días. Joven, ¿qué tal usted? Siempre mantener el respeto dentro de esta entrevista. No mostrar un síntoma de altanería. Yo soy ingeniero, yo soy un técnico profesional, usted solamente es un empleado. Nada de eso. ¿No? Tiene que haber una horizontabilidad dentro del respeto. Recordar y confirmar la asistencia de los participantes claves de la reunión a minutos antes de la hora de inicio, ¿no? Por si acaso, acuérdense o llamar por teléfono, acuérdate que a las 10:30 tenemos una reunión. Hacerle recordar. Simplemente, si va o no va, eso escapa a su manejo, ¿no? Ya ustedes informarán después a la superioridad. Establecer previamente una política de interrupciones. ¿Qué significa? Estamos conversando o yo estoy hablando y de repente la persona comienza a hablar, pero déjame terminar mi tema. No, pero esto no es así. Correcto, entonces de repente, como dicen ustedes, levanten la mano, una norma en etiqueta, de repente y hay un ratito, yo le puedo decir, espérate, levanto la mano y le digo, espérate, por favor, que ya vamos a, ahorita vas a intervenir, ¿no? Y trabajar de esa forma, y así evitamos las confusiones que pudieran existir. Prohibir ataques personales y descalificaciones, ¿no? Cuando hablamos de reuniones, va 1, 2, 3, 4 personas, o de repente van 10. Y este grupo de personas, de repente, de alguna u otra manera se altera. Y es normal, porque muchas personas no quieren, ojo, no quieren exponer las ideas, las quieren imponer. No, esta es mi idea y así tiene que ser. Otras personas, de repente, no están de acuerdo, posiblemente no necesitan esto, pero no quieren sustentar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, una de las cosas importantes de esto es que se deba trabajar de esta forma. Señores, por favor,
Si vamos a discutir, que sea de forma alturada, que sea de forma respetable. Quieren estar en contra de mí, levanten la mano, hagan su descargo, pero sin necesidad de atacar. Lo que pasa es de que él toda la vida está acostumbrado a que hagan caso a lo que él dice, entonces ya estamos atacando. La otra contraparte va a levantar la voz y vamos a comenzar nosotros a estar discutiendo y peleando, cosas que no debería ser. Reducir la presión si la atmósfera de la reunión se complica, ¿no? Pero considerando de que algunos conflictos pueden surgir conclusiones importantes para el proyecto, y esto sí es verdad. Muchas veces estas discusiones que puedan existir, aturadas, obviamente, para eso existe una persona que puede manejar esto, decir, oiga, señor, yo creo que esto debe ser así, y comienzan a discutir y salen, y en realidad salen ideas muy buenas, ¿eh? Me ha sucedido, y obviamente el grupo de trabajo es el que debe estar dentro de este tratado, ¿no? Dentro de las entrevistas y reuniones, al hacer una pregunta, escuchar la respuesta y entonces describir nuestro entendimiento. Yo puedo hacer una pregunta y el usuario me responde. Entonces yo debo escribir la respuesta. Si tengo esa facilidad, lo escribo de acuerdo a como yo lo entendí, ¿correcto? Pero si tengo de repente por ahí alguna dificultad en escribir rápidamente, como vamos a ver más adelante, ¿no? Puedo grabarlo. Y obviamente con la autorización del entrevistado. Mira, ¿sabes? Necesito grabar. ¿Puedo grabarlo? Ahora, ahí también nos la jugamos. Porque el entrevistado dice, no, aquí yo voy a decir cosas que de repente comprometen a otras personas y mejor grábalo, pero no te voy a decir ciertas cosas, ¿no? Entonces también jugamos un doble papel. Usar la terminología y artefactos del usuario. Cosa muy importante, señores, esto sí. Nosotros manejamos doble léxico, ya debemos manejar doble léxico. El léxico informático, el léxico que nosotros venimos hablando, que venimos diciendo, oye, esta cosa es así, mira por acá, acabo de ver mi servidor y estoy mirando que me limpió, está teniendo problemas, ¿no? Porque casi recibo un ataque de DNS, de negación de servicio, y por ende la dirección IP conjuntamente con la MAC han tenido un rebote importante dentro de la memoria ROM. Nosotros manejamos ese léxico, entonces, bacán. Pero si tú eso se lo hablas a un usuario común y corriente, él no va a entender J, él te va a mirar y te va a decir, este está loco, ¿no? ¿Qué estás hablando? Entonces, es muy importante que en una entrevista debamos hablar el mismo léxico. Segundo, ustedes deben aprender ya a utilizar glosarios y términos. Es decir, de repente yo utilizo algunas palabras que ustedes no entienden. Apúntenla y después la revisan y la buscan. Porque ya no están en colegio. Profesor, ¿y esta pregunta y esta palabra qué significa? ¿Me dejo entender? Ustedes deben manejar el glosario ya de términos, lo vamos a buscarlo rápidamente para que puedan entender. Y con eso aprenden mucho más rápido que cuando el profesor le dice, esto significa esto. En los minutos finales, revisar los puntos tocados en las entrevistas o reuniones para detectar detalles que necesitan aclararse en caliente. ¿Qué sucede? Pueden haber puntos, cuando se dice en caliente, se dice en el momento, ¿no? Para decir, dicho en el momento. En el momento que se está explicando, en el momento que se está tratando, en el momento que puede existir una discusión. Entonces, sí, señores, a ver, ustedes no pueden aclarar esta situación, entonces en caliente comienzan a hablar y empiezan a decir y empiezan a salir todas las ideas. Al término, ojo que esto sí es muy importante, agradecer a los usuarios, ser agradecido, ser empático por el tiempo y hacerles saber que
que ellos acaban de comentar, ellos acaban de decir, es una de las ideas más importantísimas que han recibido. Así sea mentira, pero es importante darle la confianza a este usuario. Porque cuando ustedes necesitan iterar, es decir, de repente no se explicó bien él, lo vuelven a llamar, oye, necesito que me digas esta impresión, yo lo entendí, disculpa, fue mi culpa, me distraje, me puedes volver a explicar, de repente esta persona es tan empática, o sea, le has creado tanta empatía que él viene y te lo dice tal y como le dice. Correcto, es importante estas cosas. Análisis comparativo de algunas técnicas, ¿no? Las técnicas de entrevistas y cuestionarios. Vamos a ver sus ventajas y algunas desventajas que tienen estas. Sus ventajas: se obtiene una gran cantidad de información correcta del usuario, porque obviamente trabajo con varias, ¿no? Pueden usarse para obtener un pantallazo del dominio del problema, es decir, me permite conocer a grandes rasgos cómo funciona un sistema o cómo funciona todo el sistema que ellos están mirando. Y acuérdense que cuando hablamos de sistema, no estamos hablando de software, estamos hablando de cómo ellos vienen funcionando, cómo ellos vienen trabajando. ¿Ya? Por si acaso. Entonces hay un sistema de trabajo. Yo puedo decir, yo tengo mi sistema de trabajo y mi sistema de trabajo consiste en tales cosas y todos son manuales. ¿Correcto? De ahí que viene, ¿no? De ahí nosotros vamos a ver, son muy flexibles porque se pueden manejar fácilmente y pueden combinarse con otras técnicas. ¿Qué desventajas hay? Que la información obtenida al principio puede ser redundante o incompleta. ¿Qué significa? Que si yo entrevisto 4 o 5 personas, las 4 o 5 personas me pueden decir lo mismo. Entonces se está redundando en lo mismo, ¿no? Estoy sacando 5 voces prácticamente con distintas palabras, ¿no? O de repente puede ser de que esta información no esté incompleta, porque muchas veces cuando si hago yo una entrevista y un cuestionario, me pueden responder ellos con un criterio personal o con un criterio medioso. Y yo creo que a ustedes les ha sucedido cuando les han tomado una encuesta o les han hecho algún cuestionario. Ustedes siempre preguntan, ¿y tú qué has puesto para poner igual? ¿No? Yo sé que les está sucediendo eso, porque a mí también me ha sucedido. Oye, no entiendo esta pregunta, ¿qué has puesto tú? Ay, no voy a poner lo mismo. Entonces, este es lo que visto. Ahora, si el volumen de información manejado es alto, o sea, si estamos hablando de 15, 20 personas entrevistadas, es alto, puede ser muy alto, ¿no? Requiere mucha organización de parte del analista, así como la habilidad, ojo, para tratar y comprender el comportamiento de todos los involucrados. Porque yo debo leer uno a uno la entrevista, debo analizarla. La segunda, debo leerla y debo analizarla. La tercera, y así sucesivamente, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que a nosotros nos lleva poder tener esa facilidad con el tiempo, ¿no? Ahora, vemos ahora las lluvias de ideas, ¿no? Ventajas y desventajas. Ventajas: los diferentes puntos de vista y las confusiones en cuanto a terminología son aclaradas con expertos. Y eso también es claro, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos, como usuario, yo pienso que presionando un botón me va a hacer estas cosas, no porque sea la clásica. Entonces, el experto, que es la persona que va a estar guiando dentro de este grupo de lluvia de ideas, va a poder explicarles, va a decir que la situación no es así. No es tanto como ustedes creen, de que solamente presionando un botón se hace un montón de cosas. No, existen procesos y procedimientos establecidos en las cuales ustedes determinan primero si visualizan, previsualizan, imprimen, corrigen, ¿no? Entonces ellos van entendiendo. Porque normalmente el usuario que no maneja muchos sistemas piensa que presionando un botón es suficiente. ¿Qué más? Ayuda a desarrollar ideas unificadas basadas en la experiencia de un experto. Obviamente, la persona que dirige esto puede guiar a cada uno de los involucrados en esa idea, porque ellos tienen sobre un mismo objetivo,
puede tener 4 o 5 ideas completamente diferentes y erróneas. Entonces, este experto lo que hace es guiar, explicar lo mismo que lo anterior para que ellos puedan entender y comprender que lo que se está tratando de realizar sea un objetivo común con un mismo horizonte para cada uno de ellos. Pregunta hasta acá con respecto a lo que es entrevistas, que eso es lo que vamos a practicar la otra semana, porque vamos a venir a hacer nuestras entrevistas, respuestas y todas estas cosas. A ver qué me dice el resto. Voy a ver. Claro, claro, de todas maneras, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo preguntar, qué preguntar sobre un caso práctico. ¿Correcto? Listo, seguimos entonces. ¿Qué pasó que no me deja compartir? Y una de las ventajas es necesaria una buena compenetración del grupo de participantes. La famosa empatía. Los grupos de trabajo que ustedes tienen, los que puedan conformar, tienen que ser empáticos con el resto de personas. Muchas personas llegan muy altaneras, llegan muy soberbias, vienen parados, vienen alternos. De repente la entrevista que tengo que hacer son con personas que realmente trabajan humildemente, trabajamos su ropa de diario o algo por el estilo, ¿no? Parecido. Pero nosotros, así como hablamos su léxico, a veces tenemos que hablar en la forma de vestir y la forma de comunicarnos. O sea, la idea de todas estas cosas es que tengamos que empatizar con ellos. Un buenos días, un buenas tardes, de repente preguntar por ahí, ¿no? Yo digo, de repente preguntar por ahí, lo puedo tutear, lo puedo tratar de usted, ¿no? Porque de repente a mí me toca entrevistar a una persona de edad, y esa persona de edad no le gusta que lo tuteen. Yo le digo, hola, ¿cómo estás, Jorge? Disculpe, yo soy el señor Rodríguez. Desde ahí se crea una empatía. Bueno, no una empatía, porque ya te están haciendo, entre comillas, el par. Señor, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿no? Con todo el evito que usted se respete. No sé si podríamos conversar. Yo soy Juan Carlos Hernández Sabona. No sé si usted me podría llamar como Juan Carlos, ¿no? Como se sienta más cómodo, o señor Hernández, o ingeniero, no sé. Ya usted verá, ¿no? Pero a mí me gustaría llamarlo por su nombre, no sé si es posible. No, yo soy el señor Rodríguez y usted me llama señor Rodríguez. ¿Correcto, ingeniero? Listo, no hay ningún problema. Y de esa forma nosotros creamos empatía. De alguna u otra manera, de repente, para ser empático, para que nos puedan responder algunas de los cuestionamientos que puede existir, ¿no? De repente, para calentar el ambiente, porque siempre toda entrevista es fría, porque viene ese miedo de algo, porque realmente es un miedo de algo, porque ha venido a entrevistarme, qué es lo que sucede, seguramente me va a votar, ¿no? Vamos a desarrollar un nuevo software, eso quiere decir que nos vamos a ir mucho, o sea, siempre se crea estas expectativas, ¿no? Entonces siempre darle, pues, de alguna u otra manera esa confianza, ¿no? ¿Y qué tal, cómo está usted, señor? ¿Qué tal fin de semana ha tenido, no? ¿O qué planes tiene usted para este fin de semana? No tocar el tema directamente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ya tomó desayuno, ya almorzó? De repente. ¿Qué le parece? Mire, ¿qué te le parece mejor si almorzando yo le invito al almuerzo a conversar? De repente, ¿no? Me ha sucedido, lo he hecho, ¿correcto? Pero realmente la información que uno obtiene es excelente.
¿no? Y todo por un almuerzo, ¿no? O sea, en realidad. Pero son, digamos, algunas de las formas, ¿no? Se debe manejar personas. Si no sabemos manejar personas, olvídense. Y debemos tener también tolerancia a algunas cosas que nos puedan decir, porque esa es la verdad. Se amargan con nosotros, pueden pelear, discutir. Señor, muchas gracias, usted ha sido muy amable. Lo que usted me informó es correcto y eso se lo agradezco. Miren, terminamos de todas maneras de esa forma, por más enemistados que podamos acabar, ¿no? Después tenemos la técnica de prototipos. Ya sabemos que un prototipo es un modelo de algo, un modelo escala, ¿no? No podemos hacer modelos reales, que nos permiten a nosotros poder conocer o saber, a grosso modo, qué es lo que queremos hacer. Sin ir muy lejos, ustedes tienen sus compañeros de prótesis dental y ellos empiezan a hacer moldes. Dentro de sus prácticas empiezan a hacer prototipos, moldes de cómo debería ser una dentadura postiza, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un prototipo. Yo necesito hacer, por ejemplo, un auto. O sea, yo puedo hacer algunos bosquejos, puedo hacer prototipos en madera o utilizando materiales claros. Ustedes han visto a los que estudian arquitectura, a veces están llevando su maqueta. Han visto ustedes las maquetas que normalmente se realizan o se ven en algunos edificios. Ese es un prototipo, ¿no? Para que tengan las personas una idea de cómo va a ser el edificio. De repente hay maquetas sin techo, pequeños, para que vean los interiores, de cómo puede quedar el departamento o la casa que ustedes quieren ver. Entonces nosotros también realizamos prototipos desde el punto de vista de software para que el usuario pueda tener una idea de cómo pueden ser sus formularios, dónde van a estar la distribución de los botones, qué tipo de color se pueden utilizar, todas esas cositas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ayudan a validar y desarrollar nuevos proyectos o nuevos requerimientos. Permite comprender aquellos requerimientos que no están muy claros y que desean de alta validez, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? El cliente, y de verdad, puede llegar a pensar que el prototipo es una versión del software que se ha desarrollado o que se está desarrollando. Él piensa que se va a hacer, no, simplemente es un prototipo, es un modelo, ¿correcto? Y a menudo, esto sí, de verdad, es lo peor que puede existir, y se lo dije al inicio, prometemos cosas que no vamos a cumplir. Porque en el momento, no dice, está bonito, oye, pero ¿tú crees que se puede hacer esto? Cosas que no están incluidas dentro de los requerimientos. Pero en ese momento salieron, ¿correcto? Sí, ya no te preocupes, yo lo voy a hacer. O sea, me comprometo a empezar a hacer muchas cosas. Pero a las finales, ya saben ustedes que el desarrollador se va a basar en los diagramas de tipo UML. Con esos tipos de diagramas él va a trabajar tranquilamente. Él no va a desarrollar de acuerdo a su criterio. Eso es imposible, ¿correcto? Por eso es que vienen estos grandes problemas, ¿no? De que el desarrollador se compromete a realizar determinados tipos de trabajos cuando no están contemplados dentro de él. En análisis de requerimientos, ¿no? Se proporciona la información requerida, se procesa. Toda la información que ustedes lo han entendido deben procesarla. Se analiza inconsistencias que puedan existir. Se analiza si la información obtenida es suficiente para la etapa del diseño, ¿no? Todo eso viene en la parte de análisis. Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Mucha lectura, mucha forma de poder entender lo que están haciendo. Ojo, ya ustedes deben procesar la información obtenida. Ojo, ¿y cómo se procesa eso? Se procesa leyendo, ustedes van leyendo y van obteniendo todos estos y lo van escribiendo, obviamente, ¿no? Y de ahí ustedes deben empezar a subrayar todas aquellas inconsistencias que no están muy bien comprendidas o donde hay duplicidad. Y a base de estas, lo que ustedes van a realizar es ya hacer una iteración y volver a poder resolver esto, ¿no? De ahí viene la etapa de la documentación, ¿no? Debemos documentar cada requerimiento donde vamos a especificar
qué cosa o en qué consiste cada uno de ellos. Normalmente esta documentación se utiliza para grandes proyectos, no se utiliza, digamos, para proyectos pequeños. Pero la idea es que ustedes tengan conocimiento con respecto a esto, ¿no? Existen formatos inmensos donde ustedes van a tener que estar llenando, que lo hace el equipo de desarrollo y de análisis, porque ese es el encargado de hacer ellos, ¿no? Se revisa también los requerimientos utilizando el manual donde todos están inmersos. Se valida, es importante validar. Si tú no validas estos requerimientos, ahí es donde vamos a tener problemas, porque a la hora que diseñamos y a la hora que vamos a desarrollar, comienzan a aparecer estas inconsistencias, ¿no? Y estas inconsistencias de verdad dejan muchos problemas. Y los problemas que se tienen en este caso van a suceder de esta forma. Importante los requerimientos. Si yo no tengo un buen requerimiento, acuérdense ustedes, nosotros no realizamos un buen requerimiento. Es decir, no hacemos una buena encuesta, no hacemos una buena entrevista, no hacemos un buen lluvia de ideas, no analizamos grupalmente todas estas ideas. Hay una técnica que también es la observación, ¿no? Si no hacemos estas cosas, vamos a tener muchos problemas con respecto a esto. Y aquí es donde yo quería llegar, ¿no? A este problema de lectura. No sé si ustedes pueden leer, lean ustedes internamente y vean si es que comprenden, ¿no? Esta es una técnica que hay veces lo hacemos y no está completo, ¿no? El proceso de lectura consiste en leer la secuencia de letras de cada palabra y luego ir armando la frase con cada una de las palabras identificadas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque lo leemos ¿no? Ahí sí, cada itera en sí mismo, no cada letra, pero cada letra en sí misma, pero sí la palabra como un todo. ¿Correcto? Porque nosotros ya en nuestra mente tenemos el que esto significa tal cosa y nos permite a nosotros poder leerlo. Y es fácil, ¿no? O sea, hacen ustedes práctica, ¿no? Y ¿no te parece esto algo increíble? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los proyectos de software son exitosos? Acá tenemos, ¿no?, todos los proyectos que fallan, y acá tenemos que ver todos los errores, ¿no? La mayoría de los proyectos que fallan es por errores de requerimiento. No hemos obtenido un buen análisis. Yo puedo ser un experto desarrollador, ¿eh? Yo programo en C#, programo en Java, programo en PHP, programo en Python, programo en jQuery, JavaScript, programo, no sé, en Ada, en Ruby, programo en cualquier lenguaje de programación. Pero si me dan un modelo, me dan diagramas, y si no tengo yo esta capacidad, vamos a tener problemas. Pregunto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Y disculpen más bien que justo por el instituto están pasando los vendedores. ¿Nosotros un minutito entonces el vendedor para que se pueda escuchar bien? Sí, ya se pasó. Y bueno, por eso cerré la ventana. Entonces, los grandes problemas que se tienen, estos son los errores de requerimiento, ¿no? Entonces, los errores de requerimiento es uno de los primeros, ojo, porcentajes, 56%, imagínense, mire, 56% de requerimiento, ¿no? 27 en el diseño, 7 en el código y 10 en cualquier otro. Pero todos estos fracasos de los software están basados en los requerimientos. Acá nos da una estadística con respecto a estos requerimientos. Acá tenemos más, ¿no? Entonces, acá vamos a ver,
definición de algunos, ¿no?, costos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo errores visibles, obviamente, en requerimientos, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener que iterar, voy a tener que regresar. Y si yo necesito regresar, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener que decirle a mi personal, oye, hay que empezar a entrevistar nuevamente a tal y a tal persona. ¿Y eso qué nos va a tomar? Nos toma tiempo. Todo lo que hemos ido avanzando en el diseño tenemos que aguantarlo. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado errores en la etapa del requerimiento y obviamente en la etapa de análisis. Y ahora esto indica tiempo. Tiempo, costo. Costo de dinero. Si este software planeaba costar 5.000, no termina costando 5.000, termina costando 7.000. No se hizo una buena planificación, el error, ¿no?, puede ser nuestro, como el error puede ser del otro lado. Pero acuérdense que el otro lado nunca tiene errores, ¿no? El error lo tenemos nosotros. ¿Y por qué no preguntar? ¿Y por qué decirte las preguntas, ¿no?, pertinentes? Por eso es que las reuniones deben ser constantes con nuestros usuarios para poder entablar todos aquellos, ¿no?, situaciones que pueden haber. Existen dos tipos de requerimientos: los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Esto sí, todo lo anterior ya es práctica, pero realmente lo que nosotros tenemos que buscar son estos dos tipos de cosas: los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales tienen que ver todo con respecto al sistema, tanto la entrada como la salida. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Esa es mi parte funcional. Es decir, tengo que ver toda su funcionalidad. ¿Qué es lo que hace cuando presiono un botón, ¿no? ¿Qué es lo que debe imprimir cuando presiono el botón imprimir? ¿Qué es lo que debe sumar cuando presiono el botón venta? ¿Qué es lo que debe restar en el almacén cuando presiono el botón venta? Cuando llega un pedido, presiono el botón, ¿qué es lo que debe sumar y debe restar? O sea, las cosas internas, ¿no? Por eso se llama requerimiento funcional. Que cuando yo presione vender, automáticamente se descuenten del almacén la cantidad vendida, que encaja, incremente las ventas y tener un código de caja final. O sea, todas esas cosas se les conoce como requerimiento funcional. ¿Y qué es un requerimiento no funcional? Obviamente no tiene que ver con el funcionamiento, pero sí con su entorno. Es decir, por ejemplo, yo necesito que este software sea implementado para computadoras que trabajen multiplataformas, es decir, pueden funcionar tanto en Linux, en Unix, puede funcionar en Windows, puede en iOS, ¿no? También se puede ver a través del Android o celular. O sea, por ejemplo, esto. Mira, estas computadoras tienen que trabajar en red. Si no trabajan en red, no pueden trabajar. Tienen que conectarse a un servidor central y de ahí van a estar. Solamente debe trabajar en una sola computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el ambiente son los requerimientos no funcionales. Deben trabajar en pantallas de 17 pulgadas, no deben trabajar en menos pantallas ni más grandes. No deben ser exclusivamente en este tipo. Ellos se deben conectar a través de una dirección IP. O sea, toda la parte que no tiene que ver funcional, toda la parte del entorno es lo que ve la parte del requerimiento no funcional. Acá tenemos algunos ejemplos de requerimientos funcionales. Por ejemplo, el cálculo, ¿no?, para realizar un determinado interés, los datos que pueden estar dentro de un formulario, ¿no? Para poder ingresar a un cliente, primero hay que tener ingresada la empresa en la cual trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, datos que están netamente dentro del mismo software. De ahí los dos requerimientos no funcionales tenemos los performantes, los de ambiente, los de seguridad, ¿no? Número de dígitos de precisión en un cálculo numérico, número máximo de respuestas de una transacción, el ambiente, ¿no?, que el sistema corra bajo un determinado sistema operativo, como le dije, bajo una plataforma. Seguridad, el alta y baja del libro puede ser realizado solo por el jefe de la librería, ¿no? Las claves que nosotros le vamos dando, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos otros criterios, solamente son temas de lectura.
Los requerimientos extras se están transformando cada vez más en requerimientos normales, algunas cosas que podemos tener, alguna clasificación de tipos, ¿correcto? Requerimientos asociados a la funcionalidad, asociados a la presentación, asociados a la performance y basados en la administración. Toda esta parte es solamente parte de la cultura. Documentaciones que se necesitan dentro de los requerimientos, hemos dicho que esto normalmente se trabaja cuando los softwares son de gran envergadura, cuando trabajamos un CMR, cuando trabajamos un SAP, ¿no? Los softwares pequeños que actualmente nosotros vamos a desarrollar no se va a hacer. Correcto, aquí ya tenemos un resumen general de lo que hemos visto hoy día con respecto a la ingeniería de requerimientos. Ya saben, ¿no? Son técnicas que se utilizan para la recopilación de información con el usuario. Es importante que nosotros debamos conocer estas técnicas. Ya saben que estas técnicas pueden ser entrevistas, pueden ser cuestionarios o encuestas, pueden ser focus group, ¿no? En las cuales nosotros debemos utilizar empatía para poder resolver y poder trabajar de esas. ¿Correcto? Trabajamos con dos tipos de requerimientos, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales, todos aquellos que tienen que ver directamente con el funcionamiento del sistema, o sea, la parte interna, la famosa caja negra. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Cómo lo hace? El cliente realiza un pedido, perfecto. Pero ¿qué es lo que debe hacer cuando ingresa un código, por ejemplo? Entonces el sistema, ese código, va a leer la base de datos, va a buscarlo, si lo encuentra, va a devolver el nombre, el precio y va a dejar un campo donde va a poner la cantidad, por ejemplo. Todos esos procesos internos, a eso se conoce como requerimiento funcional. Tiene que ver con la funcionalidad del sistema. Y de ahí tenemos la parte no funcional, ¿no? Que es la parte del ambiente, la parte externa. Que el sistema, por ejemplo, no deba trabajar con mouse. Por ejemplo, que el sistema no trabaje con teclado. Con lo único que va a trabajar es con un lector de código de barra, para evitar estar colocando. Es decir, lleva un valor y simplemente paso, lee y automáticamente se va acumulando. Y no tiene por qué utilizar teclado y solamente tenga botones donde ir a apagar o devolver, ¿no? Nada más. Por ejemplo, todo eso es parte de requerimientos no funcionales porque no está dentro del sistema, pero sí está dentro del ambiente. Que utilice, por ejemplo, tarjeta, o sea, yo hago ventas y que utilicen un POS para hacer el pago. Por ejemplo, ese no es requerimiento funcional, pero es no funcional. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ayuda a que el sistema pueda funcionar. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Sí. Duda no, pero el último tema que dijo, lo hizo más o menos comparar con lo que es Plaza Vea. Ya que, bueno, ellos lo que hacen es, al momento que tú ya llevas tu producto, lo pasan por un lector, exacto, pero no lo hacen, no lo van escribiendo, ahí por sí solo va apareciendo. Claro. ¿Qué producto están llevando? Al final recién sale el botón para que recién pague. Exactamente. Entonces, esa es la forma que ellos trabajan, por ejemplo. Entonces, ese es un requerimiento no funcional, porque no ve con la parte interna, ¿no? Simplemente paso, y una vez que pase, ahí sí ya comienza la parte interna, porque empieza a sumar, empieza a calcular y empieza, ¿no? Trabajan de las dos formas. Correcto, él va pasando, pasa un producto, pasa otro producto, pasa cualquier producto y automáticamente se va colocando. Y al final la cajera lo que uno que hace es colocar un botón de cancelar, ¿no? Y esa es la idea de los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Especificar, tener toda esa especificación de parte de los usuarios, obtener esos datos, porque de acuerdo a esos datos yo voy a poder entender, hacer mi análisis, y si hago mi análisis completo, y como segunda parte viene el modelado, empiezo a desarrollar, ¿no? Y hemos visto que existen dos tipos de modelados, uno desde el punto de vista del usuario y otro desde el punto de vista del sistema. Primero tenemos que ver el modelado desde el punto de vista del usuario para conocer y entender cómo funciona, y de acuerdo a eso nosotros empezamos a
hacer las modificaciones para presentar un proyecto de software que está basado también en Inmobiliaria. ¿Sí? Preguntas, señores. Alicia, Edith, Eugenia, Crisóstomo, Lucero, Leslie, Harold, Jessica. A ver, ustedes, por favor. No los escucho. Ya. Acuérdense que la otra semana es presencial. Solamente por esta vez. Muy bien, Edith, gracias. Harold, todo claro, perfecto. Acuérdense que la próxima semana es presencial, por favor. Los quiero acá para trabajar. ¿Ya? Yo estoy desde las 7:30 abajo esperando. Así es que para arrancar a las 8:15 y acabar a las 10:15, porque son 3 horas, de repente por ahí una práctica, nos vamos a tomar desayuno como que nos conocemos por ahí, y de ahí, bueno, calabaza, calabaza. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Le voy a detener la grabación.